Hola, muy buenos días. Qué alegría reunirnos nuevamente por este medio, pero entremos directo a la prédica. Y tiene como por título el poder de tres tipos de oración. El poder de tres tipos de oración. Le agregaría yo durante este periodo de aislamiento. El poder de tres tipos de oración durante este periodo de aislamiento. 1. Oraciones de lamento. Los salmos de lamento a menudo se sentían como una exageración apenas hace 7 meses. Por ejemplo, la queja de Asaf en los salmos de que Dios ha hecho que su pueblo beba lágrimas en abundancia podría haber parecido excesivamente dramática. O el grito del rey David a Dios que decía, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Era un sentimiento para nosotros distante. No había aflicción hace unos 8 meses. Pero a medida que la humanidad lucha por contener una pandemia que provoca miedo y ansiedad, este lamento parece tener una nueva relevancia para todos nosotros. Y el Salmo 44 resuena. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate. No nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo. Nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos. Por tu gran amor, rescátanos. Es una oración de lamento. Si el lamento se sentía ajeno hace tiempo para la mayoría, ahora que no podemos realizar ritos o despedirse de sus familiares moribundos, me recuerda cómo Jesús fue enterrado apresuradamente y las mujeres regresaron a la tumba para ungir su cuerpo después de que lo habían enterrado. Los salmos de lamento a menudo se sentían como una exageración apenas hace varios meses. Por ejemplo, ya decía que Asaf se quejaba, que decía que Dios ha hecho que su pueblo beba lágrimas en abundancia. Nuestra oración generalmente refleja los estados de ánimo que tenemos, cuando en tiempo de prosperidad y paz eran ánimo talentosos, ¿verdad? Y en verdad, como sufrimos individualmente, sin embargo, rara vez nuestra adoración corporativa como pueblo y nación se alimenta de protestas y luto delante de Dios. No había eso antes. Es ahora cuando lo hay. El lamento es sufrimiento convertido en oración. Es la oración de las personas que se sienten perdidas y desorientadas. Históricamente ha sido la oración de las minorías, de los pobres, los perseguidos, de los pastores chinos en las cárceles de China y de los esclavos negros cantando por justicia y la venida de Cristo. Si el lamento se sentía ajeno para la mayoría de nosotros, nos recuerda cómo ha habido tiempos en Jesús, decíamos cómo Jesús fue enterrado apresuradamente, y las mujeres regresaron a la tumba para ungir su cuerpo, sin haberse podido despedirse del maestro. Yo creo que producía un dolor aún más profundo. El lenguaje de lamento será tal vez una de las lecciones que los cristianos aprendamos de esta crisis. Puede ayudar a los creyentes a aprender una espiritualidad centrada en Dios y en lo que sucede. Así que la primera oración en estos tiempos es una oración de lamento. La segunda oración es una oración de intercesión. Nunca hemos pasado tanto tiempo en oración, intercediendo por los demás. Pero ahora que el virus asola, me ha conmovido las imágenes de médicos exhaustos trabajando de más y personas que yacen en hospitales improvisados, o el rechazo de enfermos en hospitales porque están atendiendo demasiados casos del nuevo coronavirus.
No puedo reunirme con el enfermo ni imponer manos debido al encierro de enfermos obligatorio a nivel nacional, pero he estado orando por su recuperación. Como iglesia oramos todos. Somos una nación que aumenta cada día los números de contagio. 108.800 muertes, la cifra más alta de entre las cifras del mundo. Y entre 1.334.822 casos de enfermos confirmados, según el doctor Hugo Gatell el día 4 de diciembre. La crisis del coronavirus ha unido a los evangélicos mexicanos, quienes observaron un día nacional de oración el 21 de noviembre. Ustedes recordarán que salimos a la calle a orar por México, por Oaxaca, y con sorpresa vimos pentecostales, neopentecostales, bautistas, congregacionales y otros que se encontraron orando delante de Dios, unidos por el Espíritu Santo, por este México, por este Oaxaca. Es como si Dios hubiera preparado a líderes y denominaciones en todo el país para unirse en oración por la nación y por la iglesia. Fue el evento más fácil de organizar. Nadie necesitaba convencimiento, todos ya estaban ansiosos de participar. Esa es la oración de intercesión que ha aumentado ahora en nuestro tiempo. Ojalá llegue a ser un hábito aun cuando la pandemia pase. La tercera oración es oraciones de silencio o en silencio. La pandemia de COVID-19 ha cambiado las formas en que los cristianos mexicanos oran y viven su fe en medio de esta crisis. No puedo reunirme, decía, con el enfermo ni imponer manos debido al encierro. No puedo estar junto de él en su recuperación. En la iglesia debemos orar por los médicos, por las personas con necesidades económicas y ayudarlos si es posible. La crisis del coronavirus nos ha unido. Ya decía, nos unimos a orar el 21 de noviembre. Dios preparó esa oración. Fue el evento más fácil porque todos nos unimos a orar. Cuando Israel estaba en la tierra prometida, se entendía a sí mismo como una colección de 12 tribus. Pero en el tiempo en que fueron esparcidos, ahora son como una sola nación. Esta crisis está uniendo iglesias y denominaciones para orar como un solo cuerpo por nuestro país. Es un anticipo del espíritu de unidad e intercesión que se extiende por todo el mundo. Te pido, uses tu agenda y ores en todo tiempo. Únete los domingos a orar. Es necesario este tipo de oración. Tercera oración, de silencio. Las noticias son tan sombrías y el sufrimiento tan global en estos días que podemos sentirnos abrumados en la oración. ¿Cómo pueden mis oraciones enfrentar este momento? En ocasiones me siento agotado de seguir orando. Nuestra respuesta honesta puede ser: Señor, estoy estupefacto, no sé qué decir. Cuando vi imágenes de camiones del ejército conduciendo cadáveres para ser incinerados porque ya no hay espacio en los cementerios en algunas partes de Italia, me quedé sin palabras. Pero esperar en el Señor es válido. Poner nuestra confianza en Él ahora sin palabras es una oración legítima. Cuando Pablo escribe sobre nuestra debilidad y sufrimientos presentes, agrega diciendo: no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios, dice Romanos 8, 26 al 27. Cuando las palabras nos fallan, podemos quedarnos quietos y saber que Dios es Dios. Con derecho anhelamos volver a la normalidad y al culto corporativo. Imagina las fiestas de victoria y las reuniones de manos. Cuando esta pandemia sea derrotada, muchos resonarán con la sensación
de alivio del Salmo 126 que dice: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Y la alegría del Salmo 50 que dice: que todo lo que respire alabe al Señor. Pero junto con las celebraciones seremos sabios al recordar las oraciones que pronunciamos en este momento de enfermedad. Que esta pandemia humille nuestros corazones y nos enseñe las oraciones de los débiles, los preocupados y los que no tienen palabras. Hermanos, conclusión. Tenemos que aprender a vivir con la peligrosidad de este virus, de esta pandemia. Cuando salgas a la calle o reuniones pequeñas que hacemos, lleva cubrebocas clínico, lavado de manos, gel con alcohol, distancia de 2 metros, no contacto de piel en el saludo con otras personas, no tocarse la nariz o los ojos o la boca, ni los nudillos, ni el codo. No ir a lugares cuando están muy concurridos. Únete a la oración mundial, protege del contagio o protege a los demás. Cuando tú usas las medidas no es porque no dices yo no me contagio, sino es para que yo no contagie a los demás. Porque muchas personas contagian sin tener los síntomas y además sin nunca darles el COVID. Cristianos, aplanemos esas curvas de contagio, pero sigamos siendo cristianos. Únete a la oración, lee tu agenda, únete en Zoom a las oraciones de los domingos, a las reuniones. Habla de Jesucristo, cualquier persona puede acercarte, aprovecha ese momento para hablarle de Jesucristo, para orar por él, sin tocarlo, con toda la distancia de 2 metros, tú puedes orar, no necesitas tocarlo. Así es que, hermanos, estos serían los 3 tipos de oración que tenemos para este tiempo. ¿Cuál es el primer tipo de oración que dijimos? Es la oración de lamento. Unas oraciones con lamento delante de Dios. El segundo tipo de oración que dijimos es oraciones de intercesión. Aumentemos nuestro tiempo de intercesión ahora. Y por último, oraciones de silencio. Entérate y date cuenta que el Espíritu Santo está orando dentro de ti directamente al cielo por tus necesidades, por tus pensamientos, por las acciones que vas a tomar, por el amor que tienes a su obra, por lo que harás aún con estas limitaciones. Pongámonos en ese camino. Hay una oración del Espíritu Santo que tú no sabes, pero que Dios la hace con las palabras específicas que solamente Dios entiende. Gracias a Dios por este tiempo de reunión. Señor Jesús, te pido que nos enseñes a orar en este tiempo. ¿Cómo debemos participar en la oración? Señor, que tu Espíritu Santo despierte a toda la congregación y a todas las congregaciones en Oaxaca para orar profundamente en este tiempo. Gracias, mi Dios, porque nos permites congregarnos, escuchar tu palabra y sobre todo ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Voy a dejar el tiempo para despedir esta. Dios por su palabra. La Biblia dice que debemos de orar sin cesar. Es verdad que todos tenemos un tiempo para orar, pero yo creo que todo el día podemos estar clamando delante de Dios por todo esto que está pasando en este tiempo y sobre todo yo he empezado a orar por la santidad de mis nietos y de todos los niños. Ustedes saben cuántos cambios hay ahora con respecto a las leyes, a la educación, etcétera. Entonces, de verdad que Dios esté en el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos, y Dios los libre de todo mal. Les invito a orar sin cesar siempre, como dice la palabra de Dios, y así como hemos aprendido en esta mañana. Vamos a orar para despedirnos. Reciban desde aquí un abrazo para todos ustedes y volvernos a reunir y de volver a estar juntos para alabar el nombre de nuestro Dios. Señor Jesús, te doy muchísimas gracias por tu gran bondad, por tu grande misericordia, Padre, por la oportunidad que tenemos de comunicarnos contigo a través de la oración. Bendice a toda la congregación, Señor, a toda la iglesia, Dios, a todos nuestros hermanos. No les dejes ni los desampares, Dios.
Tú sabes cuál es la situación en la que se encuentran, Dios, pero yo sé, Señor, que tú les das la victoria, tú les confortas y tú les animas a seguir adelante, Padre. Y en este tiempo que estamos viviendo, yo sé que tú estás haciendo que en nosotros crezca esa fe y esa confianza que tenemos en ti, porque tú eres el Dios de todo poder, Señor. No alcanza a comprender todo el significado de la palabra, Dios todo poder, eres el todopoderoso Dios. Yo creo que hablando en tus Dios, sopla sobre mí, sobre todas las personas, Dios, que aman tu palabra, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Dios, para que podamos comprender, Dios, que eres el Dios de todo poder, de toda gracia, de toda misericordia, de todo amor, y que podemos acercarnos con toda confianza, Dios, porque sabemos que tú existes, que eres real, Dios, y que no hay nadie que sea igual a ti, Dios. Te bendigo, te alabo, bendice a mis hermanos si hay enfermos, si hay situaciones complicadas, Dios, Señor, tú nos das la victoria, Padre. Bendice a mis hermanos, Dios, a mis hermanas, a nuestras familias, Dios, y a nuestro país. Te ruego, Dios, por nuestro país, que alcancemos tu misericordia como país, como nación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo para todos ustedes.